Como terminé perdiéndolo todo por una mentira imperdonable y lo que descubrí cuando la persona que más amaba volvió a buscarme. El café se enfría rápido en el porche cuando el viento baja de la montaña, pero ya no me molesta el frío. Al contrario, he llegado a necesitarlo. Hay una honestidad brutal en el invierno de esta región, no pretende ser amable. No te sonríe mientras te apuñala por la espalda. Si te descuidas, te congela. Si te preparas, te respeta. Es una relación simple, transaccional, pura. Justo lo opuesto a lo que fue mi vida hace 8 meses. Vivo ahora en una casa de madera y piedra que restauré con mis propias manos. A 3 horas de la ciudad donde dejé mi nombre, mi reputación y al amor de mi vida. Aquí, nadie sabe quién soy, ni les importa. Para el dueño del aserradero local, soy simplemente el hombre de la camioneta gris. Para la señora que vende huevos y leche fresca en el cruce, soy el señor silencioso. Me gusta así. El silencio se ha convertido en mi única religión. A veces, cuando corto leña por las mañanas y siento el golpe seco del hacha contra el tronco, todavía veo la cara de Elena. No la cara de odio con la que me echó, sino la de antes. La suave, la que me miraba con una devoción que yo creía inquebrantable. Es curioso cómo la memoria es un animal traicionero. Ignora el dolor reciente para torturarte con la felicidad perdida. Nuestra historia no fue un romance adolescente de fuegos artificiales. Fue algo construido ladrillo a ladrillo, con la solidez de los edificios que diseñaba como arquitecto. Nos conocimos en una galería de arte, ambos rozando los 35, ambos con suficiente equipaje emocional como para valorar la paz. Elena era vivaz, cálida, el centro gravitacional de una familia inmensa y ruidosa. Yo, huérfano de padre y con una madre distante, me sentía atraído por ese calor como una polilla a la luz. Durante 12 años, fuimos un equipo. No solo marido y mujer, sino socios en la supervivencia emocional. Pasamos por 2 abortos espontáneos que nos destrozaron y nos volvieron a unir. Compramos la casa vieja en el barrio histórico, la reformamos, viajamos, envejecimos un poco juntos. Yo no solo me casé con ella, me casé con su clan. Sus hermanas eran mis hermanas, sus padres me trataban mejor que los míos. Y luego estaba Lucas. Lucas, mi sobrino político. El hijo de su hermana mayor. Lo conocí cuando era un niño pecoso de 10 años y lo vi transformarse en un adolescente problemático y, finalmente, en un joven de 22 años perdido y manipulador. Siempre tuve una debilidad por él. Veía en sus ojos la misma soledad que yo sentía a su edad. Cuando su padre se largó, fui yo quien le enseñó a afeitarse. Fui yo quien le pagó las clases de diseño gráfico cuando dejó la universidad. Fui yo quien los sacó de la comisaría una madrugada después de una pelea estúpida en un bar. Eres demasiado bueno con él, Marco, me decía Elena a veces, acariciándome el pelo mientras leíamos en la cama. A veces creo que lo mimas más que su propia madre. Alguien tiene que guiarlo, respondía yo. Qué ingenuidad tan patética. No estaba guiando a un hijo perdido, estaba alimentando a la víbora que me mordería el talón. El cambio no ocurrió de la noche a la mañana. Si rebobino la cinta de mi memoria, puedo ver las grietas mucho antes de que el edificio colapsara, aunque en ese momento parecían insignificantes. Comenzó hace un año. Lucas pasaba mucho tiempo en nuestra casa. Se había peleado con su madre de nuevo y le ofrecimos la habitación de huéspedes por unos días, que se convirtieron en semanas. Yo trabajaba muchas horas en el estudio, cerrando un proyecto grande, y agradecía que él estuviera allí para hacerle compañía a Elena. O eso pensaba. Empecé a notar una atmósfera densa en la casa. Al principio, era solo una vibración eléctrica, algo que no puedes nombrar pero que eriza los vellos de la nuca. Elena, que siempre me recibía en la puerta con un beso y una copa de vino, empezó a quedarse en la cocina, de espaldas, fregando platos que ya estaban limpios. ¿Pasa algo?, le preguntaba, abrazándola por la cintura. Su cuerpo se tensaba. Un microsegundo de rigidez. Como si mi tacto le quemara, antes de forzar una relajación antinatural. Nada, estoy cansada.
El trabajo, ya sabes. Pero no era el trabajo. Dejé de encontrar sus ojos. Cuando cenábamos los tres, Lucas estaba inusualmente callado, mirándome con una mezcla extraña de desafío y ¿triunfo? No, en ese momento no lo interpreté como triunfo. Pensé que era la incomodidad típica de un joven que siente que estorba. Las semanas pasaron y la distancia entre Elena y yo se volvió un abismo. Ya no hacíamos el amor. Si intentaba iniciar algo, ella se apartaba alegando dolor de cabeza, malestar estomacal, estrés. Pero lo peor no era el rechazo físico, era la forma en que me miraba cuando creía que yo no la veía. Era una mirada de análisis, de escrutinio. Como si estuviera viendo a un extraño disfrazado con la piel de su marido. Una noche, llegué temprano del trabajo. La casa estaba en silencio, pero las luces del salón estaban encendidas. Encontré a Elena sentada en el sofá, con las manos entrelazadas tan fuerte que los nudillos estaban blancos. Lucas estaba sentado frente a ella, inclinado hacia adelante, hablando en susurros. Cuando entré, callaron de golpe. El silencio que siguió fue denso, pesado como plomo. ¿Qué pasa? Pregunté, dejando las llaves sobre la mesa. El sonido metálico resonó como un disparo en la habitación. Lucas se levantó, evitó mi mirada y murmuró un voy a mi cuarto antes de desaparecer por el pasillo. Me quedé a solas con mi esposa, pero la mujer que tenía enfrente ya no era mi esposa. Era una jueza. Marco, dijo ella. Su voz temblaba, pero no de miedo, sino de una furia contenida que nunca le había escuchado. Necesito que te sientes. Me senté. Sentí un frío repentino en el estómago, esa intuición primitiva que te avisa de que tu vida está a punto de dividirse en un antes y un después. Pensé en todo, ¿cáncer? ¿Deudas? ¿Un accidente de sus padres? Lucas me ha contado lo que pasó, dijo ella. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero no caían. ¿Lo que pasó? ¿De qué hablas? No me mientas, su voz se quebró, subiendo una octava. Por favor, por los 12 años que hemos estado juntos, ten la decencia de no mentirme a la cara. Él me lo contó todo. Lo del dinero. Lo de las propuestas. Lo que intentaste hacerle en el garaje la semana pasada. Me quedé paralizado. Mi cerebro intentaba procesar las palabras, pero no encajaban. ¿Dinero? ¿Propuestas? ¿Garaje? Elena, no sé de qué estás hablando. La semana pasada en el garaje, solo estábamos arreglando su coche. Él estaba sujetando la linterna. Ella se levantó de golpe, como impulsada por un resorte. Me dijo que lo arrinconaste. Gritó, y el sonido desgarró el aire. Me dijo que llevas meses insinuándote, ofreciéndole pagar sus deudas a cambio de favores. Me enseñó los mensajes, Marco. Vi los mensajes. ¿Qué mensajes? Me puse de pie, desesperado, extendiendo las manos hacia ella. Nunca le he enviado nada. Déjame verlos. No te me acerques. Retrocedió horrorizada, chocando contra la mesa de centro. Los borraste de su teléfono cuando él te amenazó con contármelo, pero él guardó capturas. Vi tu número. Vi tu foto de perfil. Vi las cosas asquerosas que le escribiste a mi sobrino, al chico que vimos crecer. Sentí que el mundo giraba. Era una pesadilla. Tenía que serlo. Lucas. El chico al que traté como a un hijo. ¿Por qué? ¿Por qué inventaría algo tan monstruoso? Elena, escúchame. Es mentira. No sé qué te enseñó, pero se pueden falsificar cosas, tú sabes que él sabe de tecnología, él. Vete. El grito fue gutural, animal. En ese momento, la puerta principal se abrió. No era Lucas. Eran sus padres. Mis suegros. Y detrás de ellos, su hermano mayor. Habían sido convocados. La trampa estaba cerrada. Entraron en la sala con rostros de piedra.
Su padre, un hombre con el que había compartido whiskies y secretos de pesca, me miró con un asco tan profundo que me hizo sentir sucio físicamente. Agarra tus cosas, Marco, dijo su padre, con voz baja y peligrosa. Tienes 10 minutos antes de que llame a la policía. Y créeme, lo único que evita que te mate ahora mismo es el llanto de mi hija. Miré a Elena. Busqué un rastro de duda, un atisbo de la mujer que conocía mi alma, que sabía que yo era incapaz de dañar a una mosca, mucho menos de depredar a su familia. Pero no encontré nada. Solo una pared de dolor y convicción. Lucas había hecho un trabajo perfecto. Había sembrado la duda durante meses, regando la semilla con comportamientos extraños, haciéndose la víctima, para que cuando soltara la bomba, el terreno estuviera preparado. Elena, susurré. Ella apartó la mirada. Vete y no vuelvas nunca. Me das asco. Subí las escaleras como un autómata. Mis manos temblaban tanto que apenas podía cerrar la cremallera de la maleta. No empaqué todo. Solo ropa, mi ordenador, y el reloj que mi padre me dejó. Dejé atrás los libros, los muebles que construí, las fotos de nuestros viajes. Dejé atrás mi vida. Cuando bajé, Lucas estaba en la cocina, bebiendo un vaso de agua. Me miró por encima del borde del vaso. No había nadie más cerca, la familia estaba consolando a Elena en el salón. Por un segundo, sus ojos se cruzaron con los míos. Esperaba ver culpa. Esperaba ver miedo. Pero lo que vi me heló la sangre y me persigue cada noche en esta cabaña solitaria. Me guiñó un ojo. Un gesto minúsculo, imperceptible. Y sonrió. Una sonrisa leve, satisfecha. La de alguien que acaba de ganar una partida de ajedrez que el otro jugador ni siquiera sabía que estaba jugando. Salí de la casa bajo la lluvia, sin paraguas, expulsado del paraíso por una mentira, con el sonido del llanto de mi esposa resonando a mis espaldas y la sonrisa del diablo grabada en mi retina. Subí a mi camioneta, arranqué y conduje sin rumbo hasta que se acabó la gasolina y la carretera se convirtió en tierra. Así empezó mi exilio. Pero no sabían que, al romperme, me estaban liberando, no recuerdo el trayecto. Sé que conduje hacia el norte porque la brújula del tablero apuntaba hacia allí, pero mi mente se había desconectado del cuerpo. Era como si yo fuera un pasajero fantasma dentro de mi propia piel, observando cómo mis manos giraban el volante y mis pies pisaban los pedales de forma mecánica. No había lágrimas. Ni siquiera había rabia. Solo un zumbido constante en los oídos, como el ruido blanco de un televisor sin señal. El teléfono no paraba de vibrar en el asiento del copiloto. No necesitaba mirarlo para saber qué contenía. El veneno se estaba esparciendo rápido. Mensajes de mis cuñadas. De mi suegra. Probablemente de amigos comunes a los que Elena ya había llamado. En la era digital, la condena social viaja más rápido que la verdad. En cuestión de una hora, yo había pasado de ser el tío favorito y el esposo ejemplar a ser un paria. Un monstruo. Me detuve en una gasolinera desierta a 100 kilómetros de la ciudad. La luz fluorescente parpadeaba sobre el asfalto mojado. Tomé el teléfono. Tenía 43 notificaciones. Leí solo la primera, de la hermana menor de Elena, una mujer a la que ayudé a mudarse 3 veces. Ojalá te mueras solo, enfermo. No respondí. No intenté defenderme. ¿Para qué? La verdad es un idioma que nadie habla cuando el escándalo grita tan fuerte. Saqué la tarjeta SIM con la uña. La partí en dos y la dejé caer en una alcantarilla junto a la bomba de gasolina. Vi cómo el pequeño chip desaparecía en el agua negra y aceitosa. Fue mi primer acto de libertad. En ese momento, Marco, el arquitecto, el esposo, el tío, dejó de existir oficialmente. Pasé las primeras 2 semanas en un motel de carretera barato, de esos donde las paredes son de papel y las sábanas huelen a tabaco rancio y desesperación. No salía de la habitación. Me pasaba los días tumbado en la cama, mirando las manchas de humedad en el techo, tratando de entender la geometría de mi propia destrucción. Lo que más me dolía no era la mentira de Lucas.
A Lucas podía entenderlo desde una perspectiva casi clínica, era un sociópata en ciernes, un oportunista que vio una salida fácil a sus deudas y me usó como trampolín. Lo que me desgarraba por dentro, lo que me hacía ovillarme en posición fetal cuando caía la noche, era Elena. 12 años. 12 años durmiendo espalda con espalda. 12 años conociendo sus miedos, su forma de respirar. El sabor de su café. Y le bastaron 5 minutos y unas capturas de pantalla falsas para borrarme. No hubo beneficio de la duda. No hubo un marco, ¿es esto verdad? Solo hubo una sentencia inmediata. Eso fue lo que me rompió. Me di cuenta de que el amor que yo creía sólido como el hormigón era, en realidad, un decorado de cartón piedra. Ella no confiaba en mí. Quizás nunca lo hizo. O quizás, y esto es más doloroso, estaba esperando inconscientemente una excusa para sacarme de su vida. Y Lucas le dio la coartada perfecta. Al tercer día en el motel, me levanté y me miré al espejo. El hombre que me devolvía la mirada parecía haber envejecido 10 años en 72 horas. Tenía los ojos hundidos, la barba grisácea y la piel cetrina. Me toqué el pecho. Sentía un dolor físico real, una presión constante en el esternón, como si tuviera una piedra alojada en el esófago. La ansiedad no es solo mental, es una bestia física que te devora los músculos y te congela los huesos. Se acabó, dije en voz alta. Mi voz sonó extraña, ronca por el desuso. Tenía ahorros. Una cuenta personal que nunca toqué, herencia de mi abuela. No era una fortuna, pero era suficiente para desaparecer un tiempo. No quería volver a la ciudad, no quería ver gente, no quería explicar nada. Quería silencio. Quería un lugar donde la mirada de los demás no pudiera quemarme. Recordé una propiedad que había visto años atrás en una subasta, en la zona alta de la sierra, lejos de las rutas turísticas. Una cabaña en ruinas que nadie quería. La busqué en internet desde el portátil. Seguía ahí, abandonada. Hice un par de llamadas, transferí el dinero y firmé los papeles digitalmente sin siquiera visitarla. Compré mi exilio. Llegar a la montaña fue como entrar en otro planeta. El aire aquí es más fino, más limpio, huele a resina y a tierra mojada. La cabaña era un desastre, techo con goteras, ventanas rotas, polvo de décadas. Perfecto. Era un reflejo exacto de mi estado interno. Los primeros meses fueron brutales. Era invierno. La soledad absoluta es aterradora al principio. No hay distracciones. No hay ruido de tráfico para tapar tus pensamientos. Cuando se pone el sol, la oscuridad es total y el silencio es tan denso que te pitan los oídos. Me impuse una rutina militar para no volverme loco. Levantarme a las 5 de la madrugada, café negro, hirviendo. Trabajo físico hasta que los músculos griten. Comer algo simple. Leer. Dormir. Empecé a reparar la casa. No contraté a nadie, lo hice yo todo. Aprendí a cambiar vigas podridas, a mezclar cemento a mano, a aislar paredes con lana de roca. Mis manos de arquitecto, acostumbradas a dibujar líneas finas y sostener ratones de ordenador, se llenaron de callos, cortes y moratones. Me rompí una uña con un martillo y vi cómo se ponía negra y se caía. Me gustó el dolor. El dolor físico es honesto. Tiene una causa y un efecto. Si te golpeas, duele. Si te curas, sana. No hay mentiras en la madera ni en la piedra. Poco a poco, el frío de la montaña empezó a entrar en mí, pero no para matarme, sino para cauterizar la herida. Dejé de pensar en Elena cada hora. Pasé a pensar en ella solo una vez al día. Luego, solo por las noches. Empecé a entender cosas. Analicé los meses previos al desastre con la frialdad de un forense. Vi las señales que ignoré por amor. Las llamadas de Lucas a horas extrañas que Elena contestaba susurrando. La forma en que ella protegía su teléfono. ¿Estaba ella involucrada? No, no lo creo. Elena no es malvada, es débil.
Y la debilidad, a veces, causa más daño que la maldad. Ella prefirió ser la víctima de un marido depredador y recibir el consuelo de su tribu, antes que enfrentar la posibilidad de que su amado sobrino fuera un mentiroso patológico. Eligió la narrativa que menos le dolía a ella, sin importarle que esa narrativa me destruyera a mí. 8 meses. 8 meses tardé en poner el último teja en el techo. 8 meses tardé en dejar de sentir el impulso de llamar y gritar mi verdad. 8 meses para que mi piel se volviera dura y mi mirada se volviera tranquila. Una tarde, mientras cortaba leña bajo una lluvia fina, me detuve. Estaba empapado, con el hacha en la mano. Respirando vapor. Miré a mi alrededor, los pinos altos, la niebla bajando por la ladera, la chimenea de mi casa humeando. Y sentí algo extraño en el pecho. Me toqué. La piedra ya no estaba. El dolor constante había desaparecido. No era felicidad. No todavía. Pero era paz. Era la paz de quien ha sobrevivido al naufragio y llega a una isla desierta. Estaba solo, sí. Pero estaba vivo. Y por primera vez en mi vida, no le debía nada a nadie. No tenía que ser el marido perfecto, ni el arquitecto exitoso, ni el yerno complaciente. Solo era un hombre con un hacha y una casa caliente. Soy Marco, me dije a mí mismo. Y esta vez, el nombre no me supo a derrota. Me supo a inicio. No sabía que el pasado, como un perro que sigue un rastro de sangre, estaba a punto de encontrarme. Pero esa tarde, bajo la lluvia, yo ya no era la misma persona que huyó en la camioneta. Había cambiado. Y cuando el pasado llamara a mi puerta, se encontraría con un extraño. La paz es adictiva, pero frágil. La había construido con tanto esfuerzo que olvidé que el mundo exterior seguía girando, con sus caos y sus ruidos, esperando el momento justo para invadir mi santuario. Sucedió un martes por la tarde. El cielo estaba de un gris metálico, amenazando nieve, y yo estaba en el porche lijando una vieja mesa de roble que había rescatado de un granero vecino. El sonido de la lija contra la madera era el único ritmo que conocía, ras, ras, ras. Hipnótico. Seguro. Entonces, lo escuché. El rugido de un motor que no pertenecía a la montaña. Aquí los motores tosen, carraspean, son camionetas viejas o tractores diésel. Este sonido era suave, moderno, un zumbido tecnológico. Levanté la vista y vi un SUV negro brillante subiendo por el camino de tierra, esquivando los baches con dificultad, como una nave espacial aterrizando en un planeta hostil. Supe quién era antes de que se detuviera. Mi cuerpo lo supo. Esa vieja tensión en la boca del estómago, la que había desaparecido hacía meses, volvió de golpe. Pero esta vez no era miedo. Era una molestia fría, como cuando una mosca entra en una habitación cerrada. El coche se detuvo frente a mi casa. El motor se apagó y el silencio regresó, pero ya estaba manchado. La puerta del conductor se abrió y bajó ella. Elena. Llevaba un abrigo de lana color camel que yo le había regalado hace 2 navidades y botas de piel que, seguramente, se estaban arruinando con el barro. Se veía más delgada. Su pelo, siempre impecable, estaba recogido en una coleta baja, desordenada. Se quedó parada junto al coche, mirando la casa, mirando la leña apilada, y finalmente, mirándome a mí. Yo no dejé la lija. No bajé las escaleras del porche para recibirla. Me quedé allí, con el bloque de madera en la mano, cubierto de serrín, observándola desde la altura. Era como mirar a un personaje de una película que ya había terminado. La reconocía, sí, pero ya no sentía que perteneciera a mi historia. Marco, dijo. Su voz sonó pequeña en la inmensidad del valle. No respondí. Solo asentí, un gesto mínimo, seco. Ella dio unos pasos vacilantes hacia el porche. Vi cómo sus ojos recorrían mi cara, buscando al hombre que había echado de casa hace 8 meses. No sé qué encontró. Quizás le asustó ver mis manos curtidas, mi barba, o la total ausencia de calidez en mi mirada. Me costó mucho encontrarte, dijo,
deteniéndose al pie de la escalera. Se abrazaba a sí misma, protegiéndose del viento. Nadie sabía dónde estabas. Tuve que contratar a un investigador privado para rastrear la compra de la propiedad. ¿Qué quieres, Elena? Mi voz salió grave, rasposa. No había hablado en voz alta en 3 días. Ella tragó saliva. Vi temblar sus labios. Lucas confesó. La frase quedó suspendida en el aire frío. Lucas confesó. 2 palabras que hace 8 meses habrían sido mi salvación, mi oxígeno. 2 palabras por las que habría dado un brazo. Y ahora, al escucharlas, no sentí alivio. No sentí alegría. Solo sentí una ironía amarga, casi cómica. Dejé la lija sobre la mesa y me sacudí el polvo de las manos, lentamente. Ah, sí. Pregunté, sin emoción. Elena subió un escalón, animada por mi respuesta. O quizás desesperada por romper la distancia. Sí. Hace una semana. Lo arrestaron por intentar extorsionar a un socio de su nuevo trabajo. Usó el mismo método, Marco. Mensajes falsos, amenazas de escándalo sexual. Pero esta vez se metió con la persona equivocada. La policía intervino su teléfono, recuperaron sus archivos en la nube, encontraron todo. Empezó a llorar. No era un llanto bonito. Era un llanto feo, de esos que deforman la cara, lleno de mocos y culpa. Encontraron los originales de los chats que fabricó para incriminarte. Encontraron notas de voz donde se reía con un amigo de lo fácil que fue engañarnos. De lo fácil que fue, sacarte de en medio para pedirme dinero a mí después. Porque eso hizo, Marco. 2 semanas después de que te fueras, vino llorando diciendo que tenía deudas de juego y que tú eras el culpable de que estuviera en esa situación. Y yo le di el dinero. La escuchaba como quien escucha el reporte del tiempo de un país lejano. Llovía en su mundo. Había tormenta. Pero aquí, en mi porche, estaba seco. Lo siento, sollozó ella, subiendo otro escalón. Estaba ya casi a mi altura. Dios mío, Marco, lo siento tanto. Mis padres están destrozados. Mi hermana echó a Lucas de casa, no quiere volver a verlo. Estamos todos tan avergonzados. Se acercó más, extendiendo una mano para tocarme el brazo. Yo no me moví, pero mi inmovilidad fue tan rígida que ella detuvo su mano en el aire, a centímetros de mi camisa de franela. He venido a llevarte a casa, dijo, bajando la voz, intentando poner en ella esa dulzura que solía derretirme. Todo está arreglado. Hemos limpiado tu nombre. Mi padre ha hablado con los abogados para retirar cualquier denuncia. Les hemos contado la verdad a los amigos. Todos saben que eres inocente. Todos te esperan para pedirte perdón. Me miró con ojos esperanzados, esos ojos marrones que una vez fueron mi mundo. Esperaba que yo soltara el aire, que la abrazara, que lloráramos juntos y que nos subiéramos al coche negro para volver a nuestra vida de cenas los viernes y series los domingos. Esperaba que la pesadilla terminara como terminan en las películas, con un abrazo bajo la lluvia. Pero ella no entendía nada. Ella pensaba que el problema era la mentira de Lucas. No entendía que el problema no fue la mentira, sino la verdad que esa mentira reveló sobre nosotros. ¿Llevarme a casa? Repetí. Sí, mi amor. A nuestra casa. Tu estudio está tal como lo dejaste. No he tocado nada. Podemos ir a terapia si quieres. Podemos empezar de nuevo. Sé que estás herido, sé que fallamos, pero somos familia. Y las familias cometen errores, pero se perdonan. La miré fijamente. El viento movía los pinos detrás de ella. Elena, dije, y mi voz era tan tranquila que daba miedo. Cuando salí por esa puerta hace 8 meses, tú no me miraste a los ojos. Tu padre me amenazó de muerte. Tu hermana me deseó una enfermedad. Estábamos engañados. Lucas nos manipuló. Gritó ella, defensiva.
Lucas era un niño de 22 años con problemas de drogas y deudas, la corté, sin levantar la voz. Él hizo lo que hacen las ratas, morder para sobrevivir. Lo de él lo entiendo. Es un depredador. Pero tú. Di un paso hacia ella y, por primera vez, ella retrocedió asustada. Tú eras mi esposa. Llevábamos 12 años durmiendo juntos. Y te bastó una captura de pantalla para borrarme. No me preguntaste. No dudaste. No me defendiste. Simplemente me desechaste como si fuera basura radiactiva. Tenía miedo. Todo parecía tan real. El amor es lo que queda cuando tienes miedo, Elena. Si no hay confianza cuando las cosas se ponen feas, no hay nada. Tú no confiaste en mí. Ni un segundo. Lo que significa que nunca me conociste realmente. Te enamoraste de la idea de mí, pero en el momento en que esa idea se manchó, la tiraste. Ella se quedó en silencio, con las lágrimas corriendo por sus mejillas, arruinando su maquillaje. No voy a volver, Elena. La frase la golpeó físicamente. Abrió la boca, incrédula. ¿Qué? Pero ya se aclaró todo. Eres inocente. Tienes tu vida esperándote. Me reí. Fue una risa corta, seca, sin humor. Esa vida ya no es mía. Ese Marco que vivía en esa casa, que intentaba complacer a tus padres, que cuidaba a tu sobrino, ese hombre murió la noche que me echasteis. Lo matasteis entre todos. Y sinceramente, me habéis hecho un favor. Me giré y volví a mi mesa de trabajo. Tomé la lija de nuevo. Marco, no puedes hablar en serio, su voz se tornó aguda, desesperada. ¿Te vas a quedar aquí? ¿En medio de la nada? ¿Solo? ¿Por orgullo? Es absurdo. Te estoy ofreciendo recuperar tu vida. No es orgullo, Elena. Es dignidad. Y no estoy solo. Estoy conmigo mismo. Me caigo mejor yo ahora que la persona que era cuando estaba contigo. Empecé a lijar. Ras, ras, ras. Ella se quedó allí parada unos minutos más, llorando, esperando que yo me quebrara. Esperando que el castigo terminara. No podía concebir que yo no quisiera volver al redil. No podía entender que la puerta que ella cerró, yo la había sellado con cemento. Finalmente, escuché sus pasos alejándose. El sonido de la puerta del coche cerrándose. El motor arrancando. No levanté la vista hasta que el sonido del SUV desapareció por completo y solo quedó el viento y el olor a resina. Entonces, y solo entonces, me permití soltar el aire que había estado conteniendo. Mis manos temblaban ligeramente, no por tristeza, sino por la adrenalina de haber cortado el último hilo. Miré al horizonte. El sol estaba empezando a ponerse, tiñendo las montañas de violeta y oro. Era hermoso. Y era mío. Pero sabía que esto no había terminado del todo. Elena se había ido, pero la herida estaba abierta de nuevo, expuesta al aire. Necesitaba cicatrizarla una última vez, y para eso, necesitaba hacer una cosa más. Una última declaración de principios antes de que la nieve cubriera todos los caminos. Cuando el sonido del coche de Elena se perdió por completo, un nuevo tipo de silencio descendió sobre la cabaña. No era la quietud cargada de dolor con la que había llegado, ni la paz forzada que había construido. Era un silencio limpio. El silencio que sigue a una amputación exitosa, donde ya no queda nada que cortar. Me quedé de pie en el porche, oliendo el rastro de su perfume de ciudad que el viento ya estaba arrastrando. Me pregunté por qué no sentía nada. Ni rabia por su tardía disculpa, ni euforia por mi reivindicación. Solo un vacío sereno. Me di cuenta de que, en los últimos 8 meses, había llorado y lamentado no la pérdida de Elena, sino la pérdida de la idea de Elena, la idea de mi vida perfecta. Al verla, al escuchar su confesión y su súplica, la idea había colapsado, y al hacerlo, me había liberado. El amor es un contrato de confianza. Cuando ella me echó, rompió el contrato.
Y yo, al negarme a volver, simplemente estaba firmando el finiquito. Esa noche, encendí la chimenea y me senté frente al fuego, mirando cómo la madera se convertía en ascua y ceniza. Tenía que dar el último paso, el administrativo, el definitivo. Abrí mi portátil. Escribí un correo electrónico conciso y formal, dirigiéndolo a la cuenta conjunta que usaban mis suegros para comunicarse con toda la familia. Asunto, fin de la conversación. Estimados. He recibido la visita de Elena y he sido informado de que Lucas ha confesado las mentiras que llevaron a mi expulsión. Me alegra que la verdad haya salido a la luz, al menos para ustedes. Les agradezco el ofrecimiento de volver a casa y la disculpa que, aunque tardía, es una admisión de la injusticia cometida. Sin embargo, el tiempo que he pasado aquí me ha permitido entender algo fundamental. La mentira de Lucas no fue lo que destruyó mi vida. Fue la velocidad y la convicción con la que ustedes aceptaron esa mentira lo que demostró que nuestra relación, la de ustedes y la mía, no tenía cimientos reales. La falta de fe de Elena, su disposición a verme como un depredador sin un segundo de duda, me enseñó todo lo que necesitaba saber sobre la calidad de nuestro matrimonio y la lealtad de la familia que me acogió. El hombre al que expulsaron está muerto. Yo he construido una vida nueva, una vida que valoro y que es honesta, porque no necesita de sus aprobaciones ni de sus dramas. Por lo tanto, no regresaré. No habrá perdón, porque el perdón requeriría de mí un esfuerzo emocional que ya no estoy dispuesto a invertir en ustedes. Y no habrá segunda oportunidad, porque el Marco que ustedes mataron era el único que quería esa vida. Les pido que respeten mi decisión. No me contacten de nuevo. Les deseo paz, pero que sea lejos de mi existencia. Atentamente. Mar. Revise el texto una vez. Frío, adulto, inatacable. No era una rabieta, era una declaración de independencia. Pulsé enviar. Al ver el correo desaparecer de la bandeja de salida, sentí un escalofrío en la nuca. Era el mismo escalofrío que sentí cuando corté la tarjeta SIM. La sensación de cortar un cordón umbilical que, aunque ya estaba seco, todavía me ataba al pasado. En los días que siguieron, mi nueva rutina se sintió más dulce. La madera que lijaba no solo era materia prima, era un símbolo de mi propia reconstrucción. La vida aquí es lenta, sí, pero esa lentitud me permite observar la complejidad de un nido de pájaros, el patrón de las escamas en la corteza de un pino, la forma en que el sol se mueve sobre el horizonte. Esos son mis nuevos socios. Ellos no traicionan. Elena intentó llamar una vez, desde un número privado. No respondí. Recibí una carta de mi suegra, escrita a mano, una disculpa que olía a lavanda y a desesperación. La abrí, la leí por encima, una marea de "lo sentimos" y "te extrañamos", y la arrojé al fuego. Vi cómo las palabras se retorcían y se volvían humo negro. El fin de mi historia con ellos. Con el tiempo, dejé de pensar en la injusticia y empecé a centrarme en el futuro. Ya no estoy huyendo, estoy anclado. Entendí que la traición de Lucas, el abandono de Elena y la condena de la familia no fue una tragedia, sino un evento catalítico. Me forzó a un lugar donde era imposible mentirme a mí mismo. El hombre que se fue era un diseñador de edificios ajenos, un arquitecto de sueños de otros. El hombre que se quedó es un constructor de su propia vida, ladrillo a ladrillo, en el lugar más solitario y honesto que pudo encontrar. Un sábado, me desperté antes del amanecer. La casa estaba tibia, la chimenea crepitaba suavemente. Tomé mi taza de café y salí al porche. Había nevado durante la noche, y el valle estaba cubierto por un manto blanco e inmaculado. La niebla se elevaba desde el río, y por encima, el cielo se abría en tonos fríos de rosa y azul. Me quedé allí, bebiendo el café que se enfriaba, sintiendo la brisa helada en mi cara, mirando el espectáculo de la naturaleza que no pedía nada a cambio. No había ruido. No había demandas. Solo belleza y espacio. Y entre el silencio de las montañas, por primera vez entendí, ya no es un exilio. Estoy en casa.